Aviso importante. El contenido que se presenta en este video es una recopilación histórica de discursos pronunciados por líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días durante el siglo XIX. Estos discursos no constituyen doctrina oficial de la Iglesia. Se comparten con fines educativos y de análisis, para comprender mejor el contexto, la fe y el pensamiento de aquellos primeros miembros de la Restauración. Invitamos a todos a examinar todo a la luz del Evangelio restaurado, a retener lo bueno y recordar que la doctrina oficial se establece por medio de las escrituras canónicas, las declaraciones unánimes de la primera presidencia y el quórum de los 2 apóstoles y los mensajes actuales de los profetas vivientes. Gazelle. Educación. Traducción del discurso del presidente Brigham Young pronunciado en el Tabernáculo, Gran Ciudad del Lago Salado, el 8 de abril de 1852. No me resulta del todo agradable hablar ahora sobre la educación, ya que casi toda la mañana se ha dedicado a explicar la importancia de que nos preparemos en las ciencias. Los oradores ya han presentado este tema tal como normalmente lo entiende el mundo, como la necesidad de enseñar e instruir a las personas. Pero cuando yo hablo de educación, no me refiero solo a aprender el abecedario, estudiar todas las materias escolares, conocer las ciencias o llegar a ser un gran erudito. También me refiero a aprender a dominarse a uno mismo y a relacionarse correctamente con los demás. Algunos han dicho que la educación empieza cuando el niño comienza a tener uso de razón y continúa hasta la muerte. Yo iría más atrás. La educación empieza con la madre y el niño juntos. La experiencia demuestra que lo que un hijo aprende en sus primeros años depende en gran parte de la madre. Valores, principios y todo lo que el ser humano puede aprender. ¿Cuándo entenderán esto las madres? Me duele ver cómo muchas se distraen con todo menos con la verdadera razón de la vida, que incluye criar a sus hijos correctamente. A veces me da tristeza y hasta enojo ver a madres que se ocupan de cualquier cosa menos de enseñar a sus hijos el camino que deben seguir. Incluso, algunas esperan que el padre se haga cargo del niño cuando todavía es un bebé, y luego dicen, mira este niño, está creciendo sin aprender nada, va a terminar mal, ¿qué vamos a hacer con él? Les diré la verdad tal como se verá en la eternidad. Si sus hijos no reciben desde pequeños enseñanzas de fe, virtud, ternura y de todos los principios del Evangelio, la responsabilidad no caerá sobre el padre, sino sobre la madre. Tómenlo en serio, madres, porque así será. La madre debe vigilar a sus hijos y darles esa primera educación, porque lo que se aprende en la infancia deja huella para toda la vida. Ustedes mismas lo saben, por experiencia, que las impresiones recibidas al inicio de su vida todavía pesan en su mente. Es algo común en la mayoría de las personas. Lo que se aprende de la madre en la niñez es lo que más permanece. Esto es natural y correcto. Casi todo el mundo piensa que su madre es la mejor mujer que ha vivido, y está bien que sea así. El niño confía plenamente en su madre, sin importar cómo luzca. Para él siempre será la mejor y la más hermosa. Hablo por experiencia propia. Si las madres se esfuerzan, pueden sembrar en el corazón de sus hijos casi cualquier enseñanza. Recuerden lo que leemos en el libro de Mormón sobre los 2000 jóvenes, que fueron enseñados por sus madres a confiar completamente en Dios y a servirle. Gracias a esas enseñanzas, cuando salieron a la guerra tenían una fe tan firme que sus enemigos no pudieron matarlos. El carácter de una persona se forma a lo largo de toda su vida, pero las bases se ponen con lo que la madre enseña desde temprano. Por eso quiero que en esta iglesia se entienda que las madres no pueden descuidar la educación y las primeras impresiones de sus hijos. Sin embargo, hay quienes se ocupan más de vigilar dónde están sus esposos y qué están haciendo, en lugar de enfocarse en criar y enseñar a sus hijos en casa. No soy tan estricto como algunos antiguos que decían que si una mujer quería aprender algo, debía hacerlo en casa y de su esposo. Yo sí creo que las mujeres deben venir a las reuniones y aprender, aunque en tiempos pasados se les prohibía
y se les mandaba quedarse en casa. Pero pareciera que esto no es suficiente para algunas, que además quieren estar pendientes de lo que hacen los esposos todo el tiempo, mientras los hijos andan por la calle, descalzos y mal hablados. Luego dicen: ¿qué tiempo tengo yo para cuidar a mis hijos si debo estar aquí? ¿Dónde están ahora? Quizás algunos estén en la reunión, pero otros estarán jugando en la calle o haciendo algo indebido, sin que su madre se entere. Esto lo veo en toda la comunidad. Después, la misma madre le dice al esposo: nuestros hijos se van a arruinar. Madres, ¿qué quieren realmente? ¿Que su esposo esté sentado con ustedes todo el día en la sala? Algunas parecen querer incluso sentarse por encima de Dios para gobernar sobre él y sus reinos. Si uso a mi propia familia como ejemplo, es para que nadie se ofenda. Sí, puedo ver errores en mi propia casa, igual que en la de mis vecinos. No estoy tan ciego como para no notarlos. ¿Qué errores veo en las familias de mis vecinos? Veo que algunas mujeres salen de visita, montan a caballo o asisten a fiestas, mientras sus pequeños están descuidados, corriendo por las calles y expuestos a malas compañías y malos ejemplos. Escúchenlo bien. La responsabilidad por la mala conducta de esos niños recae sobre sus madres. Si sus esposos son llamados a luchar contra los indios o ir a las islas del mar para reunirse con los pobres, ese es su deber y su misión, y no es asunto de ustedes impedirlo o cuestionarlo, sino de Dios. Quiero que la educación empiece aquí. Quiero que sigan firmemente este principio. Cuando los hijos ya tengan edad para trabajar en el campo, entonces el padre se hará cargo. Pero si las madres no enseñan a sus hijos desde pequeños a respetar y seguir los consejos de su padre, será muy difícil que el padre logre guiarlos después. Y lo sé porque es verdad. Muchas madres permiten que sus hijos se pierdan durante la infancia, y cuando ya son lo bastante grandes para quedar bajo la guía del padre, ya sea para ir a predicar el evangelio o para aprender un oficio, son tan incontrolables como el viento en las montañas. No le corresponde a la madre animar a sus hijos a rebelarse contra su padre. Ustedes ya conocen mi postura en este punto. Es firme, decidida y clara. Y si alguna vez tengo que enfrentarme a un hijo que quiera imponerse sobre mí, será él quien ceda o enfrente las consecuencias, antes que yo rendirme. Prefiero ver a cualquiera de mis hijos en la tumba hoy antes que permitir que me domine. Madres, si permiten que sus hijos crezcan sin disciplina y cuando lleguen a las manos de sus padres no quieran seguir sus consejos, entonces que sean desheredados, que no tengan parte en la herencia, que sean apartados de Israel y borrados del registro de la descendencia de Abraham. Ese será el destino de cualquier hijo mío que sea desobediente, si llegara a tenerlo. Y si hoy alguno de mis hijos me está escuchando, que lo sepa. Si no guarda mis mandamientos, no tendrá parte en el hogar de la fe. Que la educación empiece aquí, madres, y luego continúe con el hermano Spencer y la junta de regentes. Comiencen a enseñar a sus hijos desde que los tienen en brazos. Enséñenles a amar al Señor y a guardar sus mandamientos. Enséñenles a obedecerles a ustedes, y así aprenderán a obedecer a su padre. No es el papel de un hijo dictar órdenes a su madre o a su padre, así como no es el papel del padre dictar órdenes a su Dios. ¿Es correcto que mi esposa me diga cómo debo actuar? Es tan correcto como que sus hijos les den órdenes a ustedes, es decir, no lo es. No les corresponde a ellos mandarles si su deber es obedecer, no mandar. El discurso que acaban de escuchar del canciller Spencer está, por decirlo así, muy adelantado a nuestra situación actual. No se aplica todavía a nuestro pueblo en cuanto a la educación, porque antes necesitamos aprender lo más básico, al menos así lo veo yo. Es cierto que el Señor nos ha dado grandes y valiosas revelaciones a través de nuestro idioma, y creo que es tan bueno como cualquier otro que se use hoy en día. Pero si lo examinamos a fondo, veremos que está lleno de imperfecciones y rarezas. No creo que sea apropiado adoptar nuestro idioma por encima de cualquier otro, así como tampoco sería correcto preferir el presbiterianismo o la religión bautista sobre otras de las mismas clases de iglesias anticristianas, porque todas son imperfectas.
El Señor puede revelarse a los indios, puede hablar a cualquier nación, y no importa cuán limitado sea su idioma. Él puede transmitir sus ideas usando su lenguaje, por imperfecto que sea. Quiero dirigir especialmente estas palabras a las madres. ¿Acaso no insisto constantemente a los hermanos que sean amables con sus familias y que nunca maltraten a ningún ser humano, sobre todo a sus esposas? Les digo a ustedes, amos, padres y esposos, sean afectuosos y bondadosos con quienes están bajo su cuidado, y que ellos sean obedientes, que la esposa esté sujeto a su esposo y los hijos a sus padres. Madres, santifiquen sus pensamientos delante del Señor, porque allí comienza la verdadera base de la educación de sus hijos. Ese es el punto de partida para formar en ellos un carácter que les traerá honra, gozo, consuelo y satisfacción durante toda su vida. A las madres que hoy están aquí, que aún no tienen toda la experiencia que tendrán en el futuro, y a las jóvenes que recién empiezan la vida adulta, y especialmente a las recién casadas, les digo, cumplan los mandamientos de Elohim. Cumplan el propósito para el cual fueron creadas, para que el día de la resurrección su gozo sea completo, sabiendo que hicieron todo lo posible para obedecer su ley y cumplir sus propósitos. Mantengan siempre sus mentes puras delante del Señor. Tal vez digan que es imposible por causa de las tentaciones, pero pregunto, ¿ustedes oran? ¿Oraron esta mañana antes de salir de casa? ¿Oraron anoche antes de acostarse, pidiendo que el Espíritu Santo descansara sobre ustedes para que su sueño fuera dulce y reparador? Algunos podrían responder que no tienen tiempo porque deben cuidar de sus hijos, o porque tienen enfermos en casa, o por otras dificultades. Pero aún así, su mente debe permanecer centrada en el Señor y en su obra. Cuando se esfuercen por cumplir con el fin de su creación, nunca dejen de buscar el Espíritu del Señor y que repose sobre ustedes, para que sus pensamientos estén en paz y tranquilos como la brisa suave del verano. Nunca dejen pasar un solo día sin buscar que el Espíritu Santo esté con ustedes. Padres, nunca dejen de orar para que sus esposas reciban esta bendición y para que sus hijos sean llenos del Espíritu Santo desde el vientre de sus madres. Si quieren ver levantarse una generación llena del Espíritu Santo y de poder, este es el camino. Todos los demás deberes que nos corresponden como hombres, mujeres o niños vendrán en su momento y en su debido orden. Recuérdenlo, hermanos. Mantengan sus corazones puros delante del Señor y no dejen de hacer todo lo que puedan para el bienestar y consuelo de su familia, para que todos disfruten constantemente de la compañía del Espíritu del Señor, porque si no llegan a esto, sus logros académicos no superarán los del mundo. Tenemos pocos universitarios entre nosotros, pero sé que un hombre completamente instruido no sabe más que ustedes cuando pone en práctica su educación, cuando se luzca y se expanda como un frondoso árbol verde. El hermano Spencer nos ha mostrado lo que es el conocimiento de nuestros días. Ha levantado un edificio hermoso, pero ¿dónde está el cimiento? En su discurso, él habló de José. José construyó sobre un fundamento seguro, y cuando yo construya mi propio edificio, lo haré sobre ese cimiento. El hermano Spencer ha usado un lenguaje que está fuera del alcance de la mayoría de ustedes. Bien, yo tengo el cimiento, y él puede encargarse de levantar el edificio. Cuando él empiece a construir, yo ya le he pedido a la Junta de Regentes que elimine de su sistema educativo la ortografía y la forma escrita actual de nuestro idioma, para que cuando mis hijos se les enseñe el signo gráfico de la letra A, siempre represente un único sonido. Pero como está ahora, el niño se confunde, porque la A tiene un sonido en mate, otro en father, otro en fall, otro en men y otro en many. Y en otras combinaciones suena diferente de todas esas, mientras que en otras palabras ni siquiera se pronuncia. Yo digo que siempre tenga el mismo sonido, y cuando la letra P aparezca en una palabra, que nunca sea muda, como tisic, ni suene como F en physic, y que no se pongan dos letras P cuando basta una, como en apple. Les pregunto,
¿Los grandes y sabios ya terminaron su educación? No, siempre están aprendiendo, pero nunca llegan a conocer la verdad. Que la Junta de Regentes empiece sobre un cimiento correcto, para que después de mucho tiempo de aprender, podamos finalmente decir con satisfacción que hemos llegado al conocimiento de la verdad. El idioma inglés, en su forma escrita e impresa, es uno de los más absurdos que se usan hoy en día. Sin embargo, como medio para expresar ideas verbales es de los mejores. Por su alcance y variedad supera ampliamente a cualquier otro, pero precisamente esa variedad es lo que no me gusta. En las escuelas del sur, de Nueva Inglaterra y del este de los Estados Unidos, todas enseñan inglés, pero las mismas ideas se expresan con conjuntos de palabras completamente diferentes en cada región. Si hubiera un solo conjunto de palabras para expresar cada idea, se acabaría con la ambigüedad que a menudo confunde el significado en los idiomas actuales. Entonces, cuando un gran hombre diera una conferencia sobre cualquier tema, podríamos entenderle, porque habría una sola palabra para cada significado, en vez de muchas palabras distintas que significan lo mismo, como ocurre ahora. Por ejemplo, hay hombres en este lugar que son tan exigentes con su selección de palabras que cuando forman una idea y comienzan a expresarla, se detienen a la mitad de la frase para cambiar a otro grupo de palabras que transmitan la misma idea. Por mi parte, mientras logre que me entiendan, no me importa tanto qué palabra use para transmitir el mensaje. Anhelo el día en que con solo un movimiento de la mano o un gesto con el dedo se puede expresar cualquier idea sin necesidad de hablar. Cuando una persona está llena de la luz de la eternidad, entonces el ojo no es el único medio para ver, el oído no es el único medio para oír, ni el cerebro es el único medio para entender. Cuando todo el cuerpo está lleno del Espíritu Santo, se puede ver detrás de sí con la misma facilidad que el frente, sin voltear la cabeza. Si aún no has tenido esa experiencia, deberías tenerla. No es solo el nervio óptico el que da conocimiento al entendimiento sobre lo que nos rodea, sino que Dios ha puesto en el hombre un sistema de inteligencia que atrae al conocimiento. Así como la luz se allega a la luz, la inteligencia se allega a la inteligencia y la verdad a la verdad. Esto es lo que pone en el hombre la base correcta para toda educación. Aún veré el día en que podré comunicarme con este pueblo sin hablar, solo con la expresión de mi rostro, y la congregación entenderá lo que quiero decir, sin que abra la boca. Ahora estamos débiles y atrapados en la oscuridad, pero estamos aquí, en nuestra debilidad, con el propósito de ser exaltados. La educación de la vida humana comienza en el momento en que se forma el tabernáculo de la carne. Ahora, madres, enseñen a sus hijos el camino correcto. Padres y esposos, instruyan a sus esposas e hijos en las vías del Señor, y el amor, la alegría y la prosperidad estarán con ustedes desde ahora y para siempre. Que Dios les conceda por amor a Jesús. Amén.